Hola a todos y bienvenidos al episodio número tal. ¿Quién lleva la cuenta? ¿Quién lleva la cuenta? Nadie lleva la cuenta. 60 y algo. Effectively. 68, 70. ¿No era 69? No. Porque dije, buen Les número. avisaría. Ya. Cuando hagamos el episodio 69 hay que hacerlo muy diverso. O sea, que sea para todos lados. Ok. Me parece una buena propuesta. Gente, es un día muy difícil hoy. Ha sido un día largo. Porque como que yo no sé. No importa el día, a la hora que te levantes. Como que el día dura independientemente de las horas que pases despierto, ¿no? O sea, hay como días más largos, hay días más cortos. Uh-huh. Hay días que duermes 2 horas y... Todo normal. Y ¿no? Y es raro, hoy es como uno de esos días. Como que, o sea, está tranquilo, pero como que el tiempo es así como... Simón, se siente como todo un enero. ¿A qué hora se empiezan a jugar los Lakers? Porque... Simón. ¿No? Hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido que es un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué digo, que el tiempo es esto? El tiempo es lo que nos dicen, gente. ¿Sí ven? El tiempo es lo que nos dice el reloj. Y eso no lo podemos cambiar, ¿no? Si tienes cierta fecha y cierta hora para una entrega, tienes que entregarla esa hora. Y tú tienes que hacer que el tiempo te dure lo que sea. Ahora, ¿vamos a hablar del tiempo? No, vamos a hablar de algo más chistoso, más social. Pero antes que nada, yo quiero decir que si hablamos de esto que nombramos el sentido común, es decir, lo que tenemos que pensar todos, no vayan a pensar que es otro de esos videos donde les vamos a decir, no, te están diciendo qué hacer. O sea, eso es en mis videos aparte. Pero... no vamos a tratar de entenderlo más bien, okay. ¿No? Vamos a tratar de entender cómo lo otro nos dicta qué hacer y cuándo estamos siendo verdaderamente libres en nuestras elecciones, cuándo no, y cuándo ni siquiera lo pensamos, solo actuamos porque es lo que hay que hacer. Okay. ¿Vale? En fin, vamos a tratar de entender cómo es que somos, no manipulados, ¿no es la palabra? Como convencidos, influidos. Influenciado no existe, gente. De eso es del inglés. Cómo somos influidos por el contexto. Pero antes de hablar de esto, que es un tema interesante, es decir, saber por qué nos gusta lo que nos gusta, en realidad nos gusta lo que nos gusta, o tenemos que escuchar lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Paula. Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Estoy emocionada por el tema. Creo que vamos a tener como perspectivas diferentes. Entonces eso está divertido. Siempre. Y pues bien, empezando el semestre con todo. Muchos pendientes, gente, pero ahí vamos. Primera semana ya, los pendientes. Simón. Pues, ¿qué te digo? Vida adulta. Hashtag vida adulta. Está bien. Sí, es un buen tema. Donde es difícil en tanto que no sabemos de dónde viene, ¿no? O sea, nos podemos poner muy, ¿cómo se dice? Conspiranoicos con esto también. O sea, da para mucho. ¿Cas? Aló, muchachos. Aló. Sí, pienso que vamos a tener puntos de vista muy distintos, empezando por la definición de sentido común. Voy a dar una alterna, poquito. Yo tengo una... Mira. Gas tiene otra. Mira. Ustedes tienen otra. Pues seguro. es que sí, las definiciones son el problema. Pues de hecho no sabemos si de lo que vamos a hablar es lo que se entiende como sentido común. Exactamente, eso quería decir. Por eso va a ser muy complejo verlo, pero lo vamos a ir explicando, gente. Las cuestiones de la filosofía y estas cosas humanistas y científicos sociales son de entrada difíciles por el nombre. Porque al final tenemos que nombrarlo de algo y hay cosas que ya tienen ese nombre ocupado. La verdad. Ámbar. Hola. Estoy bien. Me siento medio radioactiva. Porque a la alberca a la que voy siento que no le limpiaron el agua. Ah, no manches. Y me siento medio radioactiva. Pero todo bien. Ya. Todo bien. Ya. Sí. Está para este tema. Si le sale un tercer ojo, no. Simón, o sea, exacto, si de repente me pongo así como verde, pues ya saben qué pasa. ¿Te imaginas que para el siguiente episodio ya tengo una mano que otros? Ajá, de verdad me siento como radioactiva. Pero imagínate, tú puedes estar así acostada,
dormida y hacerte piojito tú solo. Así. ¿Qué ibas a decir como y editando aquí? Bueno, yo le le vi otra utilidad. Sí, Sí, man. es difícil, es un tema difícil, pesado, porque dependiendo tu percepción respecto a las cosas del mundo vas a tener ese problema. Vamos a empezar, pues ya, el problema que ya sacó la casa. Como siempre metiéndonos en problemas. Uno viene así. Uno viene así muy Encarrerado. muy así encarrerado y a ver. Pero vamos al origen. ¿A dónde? Sentido común, gente. Naturalmente que entendemos el sentido común, que cuando la gente dice, "Ay, güey, pues es que no tiene sentido común, güey", ¿no? ¿Qué es el sentido común en términos muy prácticos? El sentido común del que todos hablamos es, güey, no metas la mano al fuego porque te quemas, ¿no? Si haces eso, te va a pasar esto otro, ¿no? Es el sentido común. Ese es como lo usa la gente. Pero como explicaba en un video que acabo de hacer, bueno, que acabamos de sacar sobre arte moderno y contemporáneo, les explicaba que según donde se hable la cosa, puede tener un significado diferente. No es lo mismo el sentido común en el día a día que el sentido común o el común sentido, por ejemplo, en filosofía, ¿no? Y en ese sentido, vamos a entender de pronto... Sociología. O en sociología, ¿no? Vamos a entender de pronto aquí el sentido común como esto que hace que todos sigamos un mismo camino, un sentido común. Es decir, que tengamos verdades o realidades aceptadas y que nadie pueda salirse de eso. O que sí pueda salirse de eso, pero salga, o sea casi... La rareza. La rareza, ¿no? La excepción, ¿vale? Entonces... La anomia. Ay, güey. Ya pasó de Órale. graduarse de sociología, maestra en sociología. Es decir, lo que nos dicen que es lo correcto y lo aceptamos en mayoría, eso es el sentido común. Ahora, eso es aplicable a las leyes, pero para mí las leyes no tienen sentido común del otro. Entonces, vamos a ir viéndolo desde ahí, ¿no? ¿Quién quiere empezar con su definición de...? O sea, hablando un poco desde el sentido común. Aplicando la definición. No, yo creo que primero Cas porque... Ay, güey. Oye, Bueno, ¿por qué buena vas a... compañera. Porque vas a ir con sus antigüedades, ¿no? No, pero... De hecho, se sabe. De atrás para adelante. Exacto, ajá. No se pregunta lo que se sabe, ¿ok? No se pregunta lo que es evidente. Lo que se ve no se pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Mi definición data de... Bueno, me voy a enfocar un poquito en Santo Tomás, dado que es lo que estoy leyendo por ahora. Él tiene una lectura de Aristóteles y la interpretación que le dio Avicena a Aristóteles y un poco también un bagaje estoico, el buen Santo Tomás. Entonces vamos a ir por ahí. Sí, estaba leyendo que él divide 2 tipos de sentidos. Los sentidos exteriores y los sentidos interiores. Los sentidos exteriores son los 5 sentidos, ¿no? Tacto, vista, oído, olfato. ¿Por qué son exteriores? Porque parten del órgano que tiene la facultad de percibir el exterior. Entonces, número 1 están las percepciones. Las interiores y las exteriores. Y luego están las sensaciones interiores. Claramente ustedes dirán que son las intelectuales, ¿no? Y dentro de estas sensaciones... ¿Cómo no? No sé. Yo también dije, no sé. No, yo sí. Sí, ¿no? Sí, No me también. digas qué pensó. Sí, porque se hace como esta división entre la realidad tangible y la realidad que tú creas a partir de tu propia mente, ¿no? Ya. Está muy interesante la descripción de qué significan los sentidos exteriores, pero no vamos por ahí, vamos por los interiores, porque dentro de los interiores está el sentido común, la fantasía o la imaginación, la fuerza cognitiva y la memoria. Okay. Y este que está aquí, que, o sea, el de aquí... Bueno, es dado que no puedo bajar mi dedito chiquito. Ya. Ajá. Entonces, el sentido común es esa capacidad cognitiva que te hace clasificar y ordenar lo que los sentidos exteriores perciben. Entonces, está muy genial su explicación porque tenemos, por ejemplo, los animales sensibles, ¿no? Todos tienen tacto. Mientras que los humanos son los únicos que tenemos la fuerza cognitiva. Entonces,
de cierta manera, la oveja puede ver al lobo, ¿no? A su depredador. Y entonces, con los sentidos exteriores, va a ver que es una figura con 4 patas, con pelito y unos grandes dientes, ¿no? Eso es lo único que hace sus sentidos exteriores. Pero una cosita más, o un nivel cognitivo mayor, que no es la fuerza cognitiva, sino la fuerza de estimación o algo así, es relacionar que esa figura que está viendo con sus sentidos exteriores es su depredador. Entonces está una cosa que vemos con los sentidos y otra cosa que construye nuestra mente. Entonces, muy similar también es el sentido común y la fuerza cognitiva. No solo saber que el taxi es amarillo y que es un coche, sino saber que ese taxi voy a poder subirme a él y pagarle al chofer. Entonces, siento que se relaciona un poco con lo que estás diciendo. Ah, sí, claro. Porque no solo nos hace guiarnos con el mundo con los sentidos, sino poder relacionar un concepto a partir de los sentidos. Sí, ¿no? Es un poco la idea del fuego, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, o sea, la onda es que todo un signo nos va a decodificar un montón de cosas que van a ser obvias en nuestro accionar, ¿no? Nos vamos a subir, le vamos a pagar al señor y seguir con nuestra vida. Pero nuestro cerebro ya sabe que tiene que hacer todo eso, ¿no? Eso es como el sentido común en su parte más pura, ¿no? Más prístina. Nacimos en un lugar en el que hay costumbres y hay que seguir esas costumbres y esas leyes. Y el sentido común nos dicta qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Exacto. Ajá. Saber que no podemos subirnos a cualquier coche y pagarle y decirle que nos lleve a algún lado. ¿No? Sí. Saber que, socialmente este coche amarillo es el taxi, ¿no? Exacto. ¿No? Y eso es muy bonito que digas lo amarillo, porque en la Ciudad de México no es amarillo el taxi, ¿no? O sea, pero sabemos que es lo único. ¿Ven? Ya empezamos. Es un buen ejemplo. Porque sabemos que si vemos una película de otros, o si nos está escuchando alguien que tiene como intermediario el cine americano, va a pensar en el taxi de Nueva York con un árabe manejando, ¿no? Con el señor chismoso así. Ajá. Viéndote así. por el espejo. Con su foto pegada en el respaldo del Cada taxi. quien está pensando en este rosario. momento en su escena favorita de un taxista. Taxi Driver, Deadpool o el de Sohan. No, man. Ese es mi favorito. Entonces, eso es como... Ese es el sentido común del que hablamos todos. Ese es el sentido común demasiado bien explicado. Yo no le había dado tanta profundidad a esa parte del sentido común. Pero cabrón. Sí, es que me gusta mucho ese proceso cognitivo los distintos procesos cognitivos que han dado a lo largo de la filosofía, ¿no? Sí. Y ese es un intento como de entender. Porque hasta Santo Tomás no había leído algo tan específico. Seguro, permeado un poco por Avicena y los buenos árabes. Sí, seguro. Sí. O sea, como que la conjugación de esa costumbre, el hábito y cómo es parte del sentido común, ¿no? Sí, se relaciona también con la memoria y eso, ¿no? Ajá. Sí, si no te acuerdas que tienes que pagar, está cabrón. Sí, mo. O sea, entonces podríamos decir que estamos de acuerdo en que es un conocimiento. Sí, claro. Sí. Muy bien. He dicho. Déjame revisar mis notas que ya me hiciste dudar. Pues sí, o sea, si no es un conocimiento, requiere de un montón de conocimientos. Conocimientos en el sentido de que tienes que saber cosas y ser parte de un hábito, ser parte de un lugar donde se habita de cierta manera y se activan ciertas acciones a partir de ciertos símbolos, de ciertos signos. Ajá, sí, justo. Están las percepciones que arrojan conocimiento y las percepciones que arrojan más lo instintivo, un poco como la oveja que sabe del lobo. Entonces, el conocimiento de ese lado es poder enunciarlo, poder comunicarlo y poder llegar a esa convención. Ahí es cuando se vuelve conocimiento. Sí. Entonces, sí. Sí, es que justo desde la perspectiva sociológica que yo entiendo, o sea, también se entiende así como un tipo de conocimiento. O sea, hay muchos tipos de conocimiento. Está el conocimiento científico, dogmatismo, o sea, hay muchos tipos de conocimiento. Creo que este en específico sí tiene mucha cuestión social, creo yo. O sea, bueno, como yo lo veo, ¿no? Sí creo que es como, ya entrando en mi definición, como un razonamiento en sentido práctico, pero construido a partir de justo las interacciones sociales en donde se va generando, pues sí, un hábitus, como dices, o sea, interacciones o acciones sociales que se repiten reiterativamente, justo con un sentido de fondo,
¿no? O sea, hablando justo de entendimientos en común, decías, valores, o sea, no sé, ideas, o sea, como cuestiones que socialmente se han ido legitimando. Entonces, o sea, al final, si tú te centras en el sentido común, o sea, sociológicamente, sería justo observar cómo es la vida cotidiana, ¿no? Y justo en la vida cotidiana es como tu laboratorio, ¿no? O sea, eso, papá. te pones acá tu batita blanca y lo observas con una lupa. Ajá. y te das cuenta de pues todo ese sentido común que hay detrás de incluso el lenguaje, ¿no? O sea, no sé, pienso en regiones donde el decir como... O sea, si le preguntas a un papá o mamá de, ¿cómo está su hijo? Pues está contento, está gordito. Y, o sea, y se refieren como a que está saludable. Ya, pero bueno. porque justo, o sea, no está flaco y no está como triste o llorando, ¿no? O no se está quejando y es como... Sí, o sea, todo lo que hay detrás del sentido común en la cotidianidad. Ajá. Pero pues justo se puede analizar desde diferentes, pues digamos que medios, ¿no? Sí, justo eso. Es decir, son dos cosas muy importantes, ¿no? Y a las que ya hemos mencionado. Vamos muy bien, vamos muy rápido. Vámonos. Ya acabamos. ¿Ya lo entendieron? Ya nos vamos. Adiós. Órale, nos ahorramos 1 hora. Sí, es lo que somos. Somos una especie como de cosa medio, esto va a ser medio existencialista, pero nos arrojan ahí aparecemos con una mamá. Y entonces, para seguir con este ejemplo del transporte público, nosotros no nacemos sabiendo, eso del chip es pura mentira. Nosotros no nacemos sabiendo, y tú y yo lo sabemos ya en la adultez. O sea, cómo es que no sabemos cómo funciona si no estamos en el lugar donde crecimos. Es decir, nuestra mamá no nos dice, súbete, mijo, y aquí está, y se lo vas a... Cuando te bajes, fíjate, te vas a bajar en tal lugar y dale este dinero. No. Ella se sube contigo porque la acompañas a algún lado, te lleva, y entonces desde bebé estás viendo cómo le está dando el dinero, y estás como todo estúpido como bebé queriendo agarrar la moneda que no es para ti, ¿sabes cómo? Desde ahí ya te van forjando como esa costumbre, ¿no? Entonces, sabemos que se tiene que pagar. Entonces, cuando nos toca ir solos, y vamos a decir, como, uy, si tengo el dinero, como se te cae, ¿no? Y bueno, a mí no me pasó eso, pero sé que hay gente que, ¿no? Se les cae y luego así. Como que vamos repitiendo cosas, gente. Y es un poco lo que menciona Pau, ¿no? Que es como vamos repitiendo acciones que van a generar una costumbre, o no sé, llámenle como quieran, pues, que se va a convertir ya casi en una ley, ¿no? Y llegamos aquí a la Ciudad de México y preguntamos, ¿se paga al subir o al bajar? ¿No? ¿Le haces parada al metro o no? Sí, por ejemplo, el clásico, el Pumabús, ¿no? La UNAM tiene su propio transporte público y es muy... ¿Los pumadólares? ¿Ustedes le hicieron parado el fumador? No, pero le quise pagar. Ajá, exacto. Pues obviamente ves un camionzote de transporte público y tú le quieres pagar o preguntas a alguien cuánto es Yo o a pregunté quién. cuánto era. Yo le hice la parada, la verdad. La haces la parada. O sea, Se dentro de la UNAM hay un sistema distinto de sentido común, entonces. Ajá. ¿Supongo? Sí. Ok. Ajá. Respecto a la ciudad en general. Sí, eso es un poco a donde quiero que despeguemos un poco, ¿no? Sí, esto que bueno que lo resumimos tan pronto, ¿no? Irlo llevando a otra parte que es esto, cuando cambiamos o cuando vemos que el sentido común es aplicable a un montón de cosas, ¿no? Un poco esta experiencia, ¿no? De llegar a otro lado y vivir, sí, diferente. Y dices, güey, así no se hacen las cosas en Tijuana, güey, o así no se hacen las cosas en Cuerna, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no le ponen queso a la quesadilla, güey? ¿Por qué no se esperan otro camión? ¿Por qué no se esperan otro camión? Como ese tipo de cosas. Pero ¿cómo es que nos acondicionamos o nos acondicionan a tener un sentido común, así como respecto a las costumbres, a todo lo demás? Sí, un poco como esta expresión, la de en Roma como los romanos, ¿no? Ajá. Lo que dices de la observación, ¿no? Ajá. O sea que lo que yo estaba pensando es que hasta parece como un resumen, ¿no? De siglos y siglos de conocimiento y siglos de construcciones que te llevan al sentido común. O sea, para que no tengas que estudiar todo eso, se estableció el transporte público y pagas tanto y la inflación y todo eso.
paga 7 pesos, ¿no? Ajá. Esos 7 pesos son el resumen de la historia. Ajá, ¿no? Entonces como que... Qué genial. Simón, o por ejemplo la oveja, ¿no? Que ¿cuántas ovejas se tragó un lobo para que una oveja le tenga miedo inherentemente a un lobo? Sí, es curioso. Es que yo en un primer sentido, yo Cassandra civil, sin que haya leído nada, creería que el sentido... lectura tipo, creería que el sentido común es más relacionado con una especie de instinto animal, o sea, como algo muy instintivo. El sentido común es el fuego quema y el hielo es frío. Para mí eso sería el sentido común. Sí, algo muy natural. Ajá. Y no que se pone... No social. Exacto, y de ahí es donde tenemos que sacarlo, gente. Ajá, aquí es donde exacto. nos vamos a pelear. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Porque no. Yo Sí estamos de acuerdo en eso, pero quizá no en lo que sigue. Y entonces existe el individuo. Allá para allá no le gusta. Ahí vamos. No. Yo voy para allá también. Por eso en ese sentido es que prefiero como estudiar estas cosas a partir de la modernidad. Porque, pero no, eso no excluye de la imposición de sentido a los antiguos. Porque sabemos que había una máquina propagandística súper poderosa en Roma, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿existe el individuo? Sí, existe, papá, existe. De hecho, hay filósofos como Mattei que dicen que la sociedad es la que no existe. Entonces, vamos viendo, ¿no? Pues sí, no hay sociedad sin individuo. Ajá, o sea, existe el individuo y tiene que absorber todo esto de lo que ya estamos hablando, pero hay otras cosas que tiene que absorber también y que a veces las absorbe por la familia. Si creces en una familia panista, por ejemplo, pues vas a estar tendido un poco a estas cosas religiosas, libre mercado, estas cosas, ¿no? Yo le voy a las Chivas. O si le vas a las Chivas, por ejemplo, es porque tu papá, tu abuelo, tu tío o alguien, tu hermano mayor, quien haga falta, le va a las Chivas. Toda mi familia le va a las Chivas. Entonces, en estas cosas van forjando como van completando al individuo. Es como si se fueran enlazando, casi químicamente, ¿no? Las cosas del mundo con ese individuo. El individuo pierde esa individualidad para volverse una parte de una masa que tiene un pensamiento común. Y eso podemos verlo en un montón de ejemplos, ¿no? Es decir, yo pertenezco a un grupo que hace ciertas cosas y esas cosas que yo hago me ponen en ese lugar, ¿no? Esta cosa de siempre buscar estar donde podemos ser todo lo que somos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas no es solo que estamos tomando las elecciones. Es decir, el que le va a Pumas desde chico no decidió ir a los Pumas. Existió una presión exterior que lo convirtió en un Puma, ¿no? Y es esta idea del individuo siendo sumergido en la masa a partir de una cosa, la que sea, no nos pongamos aquí que nos dice qué parte vamos a cumplir en esa masa, ¿se entiende? Sí, ¿no? Casi como qué decisiones que has tomado son tuyas realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo le vaya a las Chivas, ¿no? O haberme metido a una prepa de laboratorios, ¿no? O sea, pues mi mamá, ¿no? Que es química, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes separar como el individuo y su mente individual de las, como dices, las distintas masas en las que está? Porque no solo es una, ¿no? O sea, yo creo que una de las importantes es la familia porque es en la que estás como más metido durante más tiempo, ¿no? Pero ya como que vas entrando a la de tus amigos de tal lado, tus amigos de otro lado, ¿no? Como algún interés que te dicen, vamos a tal lado, ¿no? Y claro. Sí, ¿no? O sea, hasta qué punto las decisiones son de uno y no son las, ni siquiera impuestas, ¿no? O sea, como las que te direccionan, ¿no? Sí. Yo, lo veo desde dos perspectivas, un poco con la que empecé de Santo Tomás. Si empezamos hablando que el sentido común y la memoria y la fuerza cognitiva parte de las percepciones no son otra cosa que tu entorno, ¿no? Que la realidad que te rodea. Entonces, tú solo vas a juzgar y vas a construir ciertos pensamientos a partir de eso que te está rodeando, ¿no? Y también un poco aristotélicamente,
pues para él la imitación es como el primer impulso, el primer reflejo del ser humano de aprender, de aprendizaje, ¿no? Entonces dice, bueno, los niños aprenden imitando a sus papás, aprenden imitando a sus maestros, y luego ya, por eso todo el sistema político, ¿no? Necesita el educador, necesita el legislador para que le diga que tiene que imitar, ¿no? Pues supongo, sí. Sí, eso. Pero también está la otra parte en donde vas ejerciendo esa fuerza cognitiva que... el criterio. que elige o no, que separa, ¿no? Que separa esto que estoy viendo, si es verdad, esto que mis sentidos me está arrojando no es verdad. Esto que yo creo es verdad, esto no, yo creo o no creo, y como que se deslina un poquito, ¿no? Entonces llega un punto en el que... Pero también yo digo que se relaciona con que pasas de un círculo familiar a un círculo social. Social. Más complejo. O sea, la ruptura es como medio de psicología básica. Así de psicología chafa. La ruptura entre tus padres y... entre los padres y el niño, ¿no? Cuando se da cuenta que lo que le decían sus papás no era, pues, la verdad absoluta, ¿no? Y decir, oye, un segundo. Eso que me decía mi mamá puede que no sea cierto. Eso que me decía mi papá. Es como que también hay un desarrollo del individuo, ¿no? Para ir pensando si lo que te decía tu mamá o tu papá era cierto o no. Más nietzscheano que psicológico, si me lo permites. Ay, pero, también. Pero ahí te fuiste al Sanborns. Ahí se le llama, ¿no? Psicología de Sanborns se le llama. Simón. Esos libros ahí de... Los que están ahí. Sí, y es un poco esta onda, este rompimiento que tienes con tu primera formación, lo que te da el primer paso del criterio, que es un poco de lo que hablamos mucho aquí. Pero esto es una provocación probablemente, pero a mucha gente, ¿no? Mucha gente en su estado de imitación lo vuelve su estado natural, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto existe en la sociedad no vamos a hablar de porcentajes, ¿no? Pero una tendencia a permanecer en la imitación. Ahí, Pau. Ya. Ahí entra Pau. Pues es que yo diría que del 100%. Ajá, muy bien. Huevo. Muy violento, muy violento. Me gusta. Somos unos borregos. Ya se puso punk la Pau. Borregos todos, vámonos. No, pero es que, o sea, es un poco también lo que siempre digo, ¿no? Pero que al final el sentido común no es más que estos ejes que nos dicen más o menos cómo actuar o qué no hacer o qué sí hacer o qué simular que no hago o qué simular que sí hago, ¿saben? Claro, o sea, entonces, pues es como un mecanismo de defensa, creo yo también. O sea... De supervivencia. De supervivencia en sociedad. Y obviamente está el individuo, ¿no? Pero, o sea, y sí, yo también digo que, o sea, no existe sociedad sin individuo. Y de hecho, pues yo voy más a la idea de que, o sea, sí se puede hacer un análisis sociológico a gran escala y sistémico y tal, pero también eso se puede ver a través del individuo, ¿no? Y, o sea, y pienso mucho en un estudio que justamente hizo un profe en un pueblo que no recuerdo cómo se llama. Hizo allá como una etnografía, una observación participante más bien. Y ahí justo pudo ver a través de esta vida cotidiana de un par de individuos, o sea, de verdad que no eran tantos, pero ejes que justo no determinaban, pero que sí de alguna manera daban cuenta de las condiciones materiales de las personas que viven ahí. O sea, él a través de esta observación, entrevistas y tal, identificó 4 categorías de pobreza, violencia de género o algo así, y como una sensación de ser oprimidos. Okay. Y otra última era como esta falta de certidumbre. O sea, era de que si se les quemaba el cultivo, pues era como, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro, o igual si les daba como la oportunidad de irse a trabajar a los United, pues era como una oportunidad, ¿no? Pero, o sea, siempre es como que algo emergente que, o sea, que no pueden hacer como un plan de vida como lo pensaríamos en otros contextos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo justo a partir de esta observación de la vida cotidiana de
unos individuos inmersos en un contexto específico, condicionados, yo diría. No sé si determinados, pero sí al menos condicionados por ciertos aspectos materiales. Pues sí puedes identificar patrones específicos, ¿no? Como es el caso de estas personas. Por supuesto que existe el criterio, como dice Cass, pero que justo yo diría que se va creando a partir de la posibilidad de interactuar con otros círculos sociales o con otros campos de interacción de otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo ahí pues empezar a contrastar, empezar a abrir como, pues sí, el panorama, si lo queremos ver así, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que las hablamos muchísimo aquí, que solo pueden darse o que se dan en tanto que hay un sistema que provee esas posibilidades limitadas, ¿no? Es decir, solo puede ser hasta donde tu posición te da permiso, ¿no? Y que luego, claro, hay casos especiales en los que pues se puede más, ¿no? Casos muy excepcionales. Pero es eso, ¿no? Tienes una cierta cantidad de oportunidades respecto a... Pero siendo más específicos, ¿ok? Déjame pienso en un ejemplo histórico. Porque siento que le están sacando. A ver. La Alemania nazi. Ay, sabía que íbamos para allá. Yo sabía. La Alemania nazi. My God. Había un güey que se llamaba Goebbels. ¿Ok? Chingue su madre. Que es el papá de la propaganda moderna. Simón. ¿Ok? Y el vato dijo, claramente, los alemanes no odian a los judíos. Y entonces, vamos a generar ese odio a los judíos. ¿Ok? Era sentido común odiar a los judíos. ¿Sí lo ven? Simón. Y eso tiene que ver, sí, igual, con algo que está encima, que está o que subyace en el sistema que permite esas cosas. Ahora, ¿cómo hago que cierta población odie a una raza en específico? Sí, claro, para mí el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy, muy, muy interesante. O sea, de estudiar, o sea, cómo pasó eso. Desde el poder que llegó a tener Hitler hasta, o sea, más bien este camino que llevó y que desembocara en una Segunda Guerra Mundial y en el odio de una raza implantado, ¿no? Ajá. Entonces, desde creer que Hitler era un tonto loco y que no iba a lograr lo que podía, hasta lograrlo. O sea, como de verdad entender que estaban viviendo esa nación, ¿no? Por un lado, ellos, los que decían que era tan estúpido lo que estaba diciendo que no era posible que llegara a llevarlo a cabo, hasta la otra gente que aceptó la ideología y según lo entiendo era porque se relacionaba más con las cuestiones laborales, ¿no? Entonces con la economía y entonces empezaron a meterles ideas de que les iba a dañar y que como empezaron a tocar ese lado del miedo, obviamente creo que ya lo hablamos en otros episodios, que el miedo es esa parte irracional que tenemos que nos hace actuar de manera irracional también y que se hace masivo, ¿no? Entonces empieza una persona comprando papel de baño y la ve otra y entonces empieza a generar el pánico y pienso que como que esa es una manera de entenderlo, ¿no? Como ir a ese lado irracional de un individuo para que destape el otro lado irracional de la otra persona y se haga una cadena. Pero yo no sé si lo pondría tan irracional. Porque, o sea, por ejemplo, lo que está diciendo de los ejes que se ponen en cierto contexto, ¿no? Digamos, en este pueblo, en los ejes de la incertidumbre, ¿no? Y de estas decisiones que no puedes planear algo. O sea, en la Alemania nazi, como dices con Goebbels, o sea, de verdad, o sea, que en todos lados el judío fuera el enemigo y el judío fuera esta persona repugnante que es la causa del, como dices, de todo el miedo y de toda la incertidumbre también, que sabemos que no, que fue el maltratado de después de la Primera Guerra Mundial, en el que fueron muy duros con, bueno, mucha gente dice que fueron muy duros con Alemania en las reparaciones que se les pidieron. La verdad, la cosa tan impresionante que hicieron de la propaganda nazi, era el sentido común odiar, ¿no? O sea, y era como la esfera en la que se te estaba poniendo y era el eje en el que te estaban manejando. Entonces, uno creería que, digamos, el sentido común y lo que te dicen que... Ni siquiera que te dicen que pienses, sino como que te van impulsando a que lo pienses. Tú dirías,
pues si todos lo están haciendo es porque debe ser algo bueno, ¿no? Es algo necesario. Sí. Es algo que, aunque yo no entienda en este momento, ha de haber sido pensado por tantas personas que es la decisión lógica, ¿no? Pero ¿cómo empezaron a creerlo muchas personas? Lo que pasa es esta máquina... que Goebbels además era un teórico de esto, ¿eh? Sí, no. O sea, Goebbels hace, 11 reglas de la propaganda. Creo que sí. Y lo que hace primero es inventar un enemigo, ¿no? Inventas un enemigo, como dice Ámbar, y entonces lo repites. Y otra de las reglas es que hay que repetir un montón de veces la misma cosa para que se haga verdad, ¿no? Entonces, es eso. ¿Era el judío el enemigo? No. Pero podemos hacer que lo sea. Y podemos inventarlo. Y la gente, en tanto que ve esa repetición, va a aceptar. También otra cosa es que creo que lo hablábamos fuera de cámara, hablábamos del COVID, y a mucha gente le era más fácil culpar a una persona que a un virus por la muerte de las personas. Sí. Entonces, culpar a una persona, en este caso a los judíos, pues es mucho más factible de entender que a un enemigo más complejo político que se desarrolla a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, señalar aquí, yo visualmente estoy viendo a esta persona y es culpable de mi infortunio. Sí, contar que es fácil culpar, al que tiene mayor riqueza en tu país, ¿no? Sí, yo quería decir que para mí, digamos que la sociedad es un conjunto de narrativas que son generadas por diferentes personas que tienen diferentes perspectivas, justo intereses, trayectorias, en fin, ¿no? Entonces, cada una crea su narrativa. La cuestión es que no es todo de manera horizontal, sino que justamente alguien tiene más alcance o más posibilidad de influencia, que lo podríamos entender como el ejercicio del poder. Exacto. Y aquellos que tienen pues estas plataformas que se van construyendo socialmente pueden generar esto que logró Hitler y Goebbels, ¿no? O sea, que al final justo está apoyado con muchos estudios y tal, ¿no? Pero sí fue construyendo eso y también teniendo en cuenta pues el contexto, ¿no? Que es como generalmente este tipo de narrativas tienen éxito cuando hay crisis justo social, cuando hay hambruna, cuando hay crisis financiera, o sea, no sé, cuando hay circunstancias en las cuales pues justo está la anomia, ¿no? O sea, donde hay como un desequilibrio del sistema, ¿no? Entonces, las personas lo que buscamos siempre es la certidumbre, tener como una esperanza, ¿sabes? Como una esperanza de volver a estabilizarnos. Y lo que generan este tipo de narrativas, creo yo, es eso, como esa esperanza de, ok, estamos de la verga, pero tenemos esta solución que es tener a este culpable, como dices, que son los judíos en ese momento, pero también pienso incluso como en Trump, ¿no? O sea, de que, sí estamos de la verga, pero necesitamos tener este enemigo en común, que en este caso pues serían los mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Claro, o todo aquel que no sea estadounidense, exacto, ¿no? Entonces, sí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos la clase obrera ha sido abandonada por muchos, muchos años, generando pues sí justo crisis y pues una situación muy terrible para muchas personas. Llega Trump y es como el Mesías, ¿sabes? O sea, en ojos de ellos, ¿no? Y sí es como una nueva esperanza. Entonces, para mí sí no es tan irracional. O sea, yo creo que más bien tiene mucha racionalidad detrás. Sí. Pero justo teniendo en cuenta, pues, esta crisis, esta situación de inestabilidad y esta necesidad de, pues, generar un cambio, ¿no? En la sociedad. Y bueno, eso no significa que esté bien, obviamente, ¿no? Sí, que sea racional no lo hace correcto. Pero sí, es exacto lo que pensaba. Es qué tanto existe la necesidad de crear una narrativa. Y qué narrativa le conviene al que quiere ejercer el poder. Es un poco hacia lo que iba. Es decir, qué tanto le convenía a Hitler y ahora... no sé por qué estamos comparando a Hitler y a Trump. Me parecen cosas nada similares. Pero que usan los mismos medios, pues. Lo importante para mí es el medio, que es las mismas reglas de Goebbels, ¿no? Crearon a un enemigo, que en este caso son todas las minorías, por alguna extraña razón, ¿no? He estado como viendo mucho por la gente a la que sigo, qué están pensando la gente de derecha, visto en los de derecha.
¿no? O sea, veo que piensan los de derecha y no dejo que un güey de izquierda me lo diga. Eso es algo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el criterio, gente. No le crean a la izquierda cuando se trata de la derecha, ni a la derecha cuando se trata de la izquierda. Y estaba viendo cuáles son los enemigos que se está inventando la derecha. Y los que se está inventando la izquierda también, que también son bien... y incluso el sistema educativo. El Departamento de Educación de Estados Unidos es el enemigo, ¿no? Lo cual... Que aquí en México también, pero por malo. Porque no sales de la prepa y no sabes leer, güey, ¿no? Pero, ¿por qué el Departamento de Educación es el enemigo, ¿no? Porque las minorías son enemigos, ¿no? Entonces, creas un enemigo y convences por medio de la repetición. Y es donde empieza algo que empezó también en la Segunda Guerra Mundial, pero el poder mediático. El poder mediático y quien controla los medios va a ser capaz de crear un sentido común. ¿Sí ven? Televisa, en México, creó el sentido común, pero por muchos años. Y ahora, lo malo es que ahora existe el internet, ¿no? Antes la gente decía, ¿cómo va a ser mentira si está en la televisión? Ajá. Eso es el sentido común, el sentido común impuesto por los medios. Y ahora, ¿cómo va a ser mentira si está en TikTok? Sí, justo por ahí yo también quería ir más o menos. Pero bueno, antes quería mencionar un poco también el lado revolucionario que dio a los medios de comunicación la cámara, ¿no? Porque antes solo dependías de leer un artículo de la palabra de alguien. El radio. El radio, pero no había pruebas visuales, ¿no? Creo que sí es muy importante como lo que empezamos hablando, ¿no? Esos sentidos que dependemos de ver algo, de escuchar algo, y ya con eso creemos que es verdad, de cierta manera, ¿no? Pero sí, yo quería hablar de las redes sociales. Porque yo me acuerdo, y creo que es una anécdota que ya a esta edad y que voy a decir por siempre, yo me acuerdo cuando se crearon las redes sociales y para mí era como una especie de salvación, así como, bueno, es como la cámara en el periódico, ¿no? Ya hay cámaras, ya puedes verlo. Para mí las redes sociales era hablar muchas personas de todo el mundo y saber que iba a haber como más apertura mediática, ¿no? De hecho, en ese momento también pensé un poco, ya cuando empezó la hoja de Facebook y todo eso, que en verdad se hizo muy fuerte. Twitter, estábamos viendo una clase de historia de Roma, en donde vimos que uno de los errores de los domini, de los esclavos, era haber tenido muchos esclavos que hablaban el mismo idioma. Entonces, como podían comunicarse, pues se levantaron. Y para mí eso fue muy significativo, ¿no? Porque, se están entendiendo, se pusieron de acuerdo y por eso pudieron contraatacar. Eso son las redes sociales. ¿Sí? Tengo un video, un video al respecto, por cierto, si quieren verlo. Sí. Ajá. Y entonces, esa pregunta surgió a mí porque dijimos, bueno, el individuo requiere salir de su contexto y ver muchos contextos. Y dije, bueno, las redes sociales, ¿no? Tú puedes ver muchos contextos ahí, aunque no salgas de Guayaquil. Hermoso video. Nunca vas a olvidar ese video, ¿verdad? Nunca vas a olvidar ese video. No, está hermoso, dice tantas cosas. ¿Cuál? Guayaquil, por allá venden droga, por allá te roban, yeah. Entonces, eso era para mí, ¿no? Tú estás con tu celular y estás viendo distintos contextos, distintos pensamientos y ya, ¿no? La salvación, muchachos. Pero entonces, ¿cómo es que el ser humano, teniendo a la disposición esta apertura, se cierra más? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Los bandos, ¿no? Los bandos. Los bandos, es como el hecho de que exista bandos para todo. Pero me gustó como dijiste porque sonó como al Señor de los Anillos. Pero el corazón del hombre se corrompió. Ajá, ¿no? Teníamos la libertad. Uno pensaría que era esta onda, la realidad de la Torre de Babel, ¿no? No era la realidad. El mismo idioma. Y se volvió el gran hermano, ¿no? Las redes sociales son el gran hermano. Sí, porque tenemos justo el algoritmo que nos impide ver más allá de nuestros gustos. Y además nos dicen qué decir. Pero aparte, o sea, aunque no tuviéramos el algoritmo, o sea, digamos, si no te repitieran lo que tú estás diciendo, yo no sé si estuvieran así todos libres, hubiera como esta gran comunidad mundial.
Yo creo que solitos nos iríamos al bando donde te sientes cómodo, pues. Exacto, la zona de confort. Pero, o sea, es feo que nos digan que estamos mal. Pero es que eso es un poco a la educación. Un poco hablábamos al principio de cómo es que crecimos y nos fuimos desarrollando viendo costumbres. Estamos acostumbrados a ver solo lo que dice lo que pensamos. La televisión era eso. La televisión salía el güey, veías las mismas noticias todas las noches y te las contaba de una manera y te acostumbraste a eso. Entonces es un poco, ese es el poder mediático que crea el sentido común. Sí. Y se pasó a las redes sociales porque en las redes sociales entramos, ves un video del David y no dice lo que te gusta y mejor te pones a tu, no sé, a tu pinche güey de derechas o a la morra de izquierdas o algo divertido, algo que te va a decir lo que ya sabes, lo que ya quieres escuchar. Y entonces en ese sentido, todos los que escuchan el contenido de derechas van a estar en un solo lado y luego se van a meter al de izquierdas a poner unas groserías y luego se regresan a su casa y le hacen jijijiji y se acuerdan de que eso nunca lo dirían de frente a una persona porque saben que les pueden partir su madre. ¿Sí? Entonces, es eso. Las redes sociales nos prestan un lugar donde poner nuestra voz. Y en tanto que nos prestan un lugar donde poner nuestra voz, ellos pueden decidir qué decimos. Y ahí es cuando te das cuenta de que las redes sociales nunca fueron un lugar de libertad. Porque, bueno, ahorita que ya Mark Zuckerberg ya es de derechas ahora, ¿no? Abiertamente de derechas. Yo creo que siempre lo fue. Sí, y solo estaba haciendo trendy. Ahí porque hay las minorías y tal. Que él podía decidir, bueno, no, pues la compañía puede decidir qué decimos, qué es lo correcto, qué no. Y ahora ya podemos decir lo que sea en Facebook otra vez, me parece. Ya estamos en ese proceso en el que Meta va a dejar que lo cual es bueno también. Porque si quieres hacer un post acerca de el personaje alemán del que estamos hablando, ya podemos poner su nombre otra vez, ¿no? Y en un punto vamos a tener que dejar de hacer eso que se vuelve sentido común y a mí eso me cala en el corazón. Y entonces lo desvivió. No, güey, lo mató. Y a mí ningún pendejo me va a decir que hable como estúpido diciendo desvivió. ¿Sabes cómo? Se creó el sentido común impuesto por la populachería del internet, que resulta que matar es una palabra que no deberíamos decir. Ahora, ¿en qué situación? El acto criminal súper repetido en lugares como Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Ecatepec, ¿cómo se vuelve una palabra que no podemos decir? Sí, es raro, ¿no? ¿No? Espera, es que yo quería decir algo desde hace mucho. Dale. O sea, retomando un poco esto de las redes sociales, creo que, bueno, justo yo hice mi tesis acerca de el Yo Soy 132, o sea, en la licenciatura, y que justo abogaban por una democratización de los medios, y en ese momento recuerdo mucho que sí, las redes sociales parecían justo como la esperanza, ¿no? Como que, sí, a huevo, la diversidad, y ahora hay apertura y tal, ¿no? Pero justamente lo que hemos visto es que no, o sea, que más bien como que se repite lo mismo, que les decía incluso de esto de que, o sea, que cada quien tiene su voz, ¿no? Y su narrativa y tal, pero no todas son iguales, ¿no? O sea, sí hay unas voces que son más escuchadas, ¿no? Uh-huh. Y eso por el mismo sistema que se reproduce en las redes sociales. Entonces, pues sí, no va a ser lo mismo que yo me ponga a tuitear a que, pues, pinche Chumel se ponga a tuitear, ¿no? O sea, sí, hay asimetrías ahí que justo nos hacen ver, justo, y que tienen repercusiones en las demás personas, ¿no? Sí, mon. Entonces, yo creo que nos hemos dado cuenta de eso y también de que, pues al final también son cajas de resonancia en las cuales pues seguimos reproduciendo y escuchando y consumiendo lo que nos gusta y lo que nos hace crear como cierta representación o tal, ¿no? Pero justamente eso rompe con lo que decíamos, ¿no? De que cuando escuchas a alguien o te vinculas con alguien o estás como en contacto con alguien que es de diferente círculo social al tuyo, empiezas a cuestionarte y tal. Acá no se genera eso tampoco. Entonces, creo que todas las esperanzas que tenemos en las redes sociales, pues,
nos han mostrado que no. O sea, no es así, ¿no? Y también el hecho de pensar que pues, las redes sociales no son neutras, ¿no? O sea, la verdad, pues hay empresarios detrás de estas marcas. Son de alguien. Son de alguien. Y que, pues, eso también tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, esto que dices de que ya, no va a haber como filtros y eso. O sea, creo yo que por cierta parte está bien, pero también me parece riesgoso por ciertas poblaciones, ¿no? O sea, hablando de grupos vulnerables, minoritarios y tal. O sea, el hecho de que ya no exista como este filtro, sí les va a generar, pues, no sé, que tengan que poner candadito en su cuenta o yo qué sé, ¿no? O sea, yo sí creo que habría que matizar un poquito ahí, pero bueno, o sea, también, no sé. Pero ¿no sientes que los filtros también representaban un problema? O sea, que lo que vamos a hacer es esto. O sea, esto está bien y esto es un problema y ahora vamos a pasar el problema para acá y esto está bien. Tapamos uno y va haciendo otro, es lo que digo. O sea, yo creo que había muchos errores técnicos en los filtros, porque luego te censuraban cosas que ni al caso, ¿no? Sí, man. Y luego... ¿Qué pedo YouTube? Ajá, qué pedo. y era por la automatización y que realmente no había nadie ahí. Y bueno, es un pedo porque pues tener a una persona ahí verificando pues también es otro pedo, ¿no? Pagaron mucho dinero, ¿eh? Podrían pagarle a muchas personas para... Pero pues, ¿qué criterio, bajo qué criterio va a ser esta persona? No, pues tiene su cosa de reglas de la empresa. Es que esa es la parte que no entendemos. Que la empresa tiene sus intereses. Y si no quiere que digas una cosa, no la vas a decir. Él te está prestando un espacio, pero él sabe qué quiere decir. O sea, por eso a mí, yo no entiendo a la gente que le reclama a Facebook. Pues, pinche Facebook me censuró tal cosa. No, güey, no. Tú hiciste un contrato con Facebook y ellos deciden qué dicen porque es su plataforma. Esto es gratis para ti, campeón. El sentido común es, hay que ser políticamente correctos ahora. Este es el sentido común de hoy. Políticamente correctos que no debería ser una imposición, ¿no? O sea, nada más, sí. Algo común, sentido común. O sea, no tendría que ofender al otro. El problema es que ahora hay un tercer partido diciéndome que es ofensivo para el otro. Y ahí es donde empieza un problema con esta cosa del free speech. O sea, si yo digo algo y hago una comedia, una tercera parte va a decirme que está siendo ofensivo para alguien y no me vas a preguntar a mí. ¿Sí me explico? Entonces ahí es cuando piensas en un problema extra. Porque si hago un chiste, ¿no? De camarones. Y Facebook me dice, oye, esto puede ser ofensivo para las gentes alérgicas al camarón, como la Cas. Potencialmente. Potencialmente alérgica a los camarones, ¿no? Esperemos que no. Ajá. Pues yo esperaría que yo respondiera, ¿no? Ajá, ¿no? O que no fuera ofensivo porque es un pinche chiste. ¿No? O sea, yo no, pues la gente, pues. Entonces ahí creamos un ente que nos va a dictar qué es lo correcto. Bajo el entendido de que de este lado van a estarle mandando información de esto es correcto. Y esto no es correcto, esto no es correcto. Y entonces esa tercera parte va a estar diciendo, a ver, para ellos esto es correcto, para ellos esto no es correcto, entonces todo esto no es correcto para todos estos. En ese sentido, ahí hay una imposición de sentido común. Al grado de que no podemos decir matar en Facebook. Es que yo creo que, o sea, de nuevo, la sociedad es culera. Entonces, efectivamente, existe este tercer ente que yo entendería que es como pues, la misma sociedad que te dice como, oye, eso no está chido, esto sí está chido. En fin, el referee. La otra edad, pues. Pero justo creo que en este caso en específico del que hablas, o sea, del lenguaje que usas en las redes sociales, yo sí creo que derivó en eso. Que yo digo que tampoco se trata de prohibir y, o sea, que se vuelva algo tan restrictivo. O sea, yo siempre voy a estar del lado en el que puede haber como un punto medio. Sin embargo, bueno, siempre y cuando no sean como acciones muy feas, ¿no? Pero bueno, en este caso sí creo que hemos llegado en este punto a hacer eso porque ha habido circunstancias en las cuales el ser humano ha usado las redes para cosas terribles. Y justo haciendo mi tesis de la maestría, por ejemplo, me topé con una organización que se llama R3D, o bueno, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
que se puso a analizar cómo se ve el bullying en las plataformas. Uh-huh. Y encontró que, pues, o sea, la cosa está terrible, ¿no? Y que justo en contextos de, por ejemplo, de elecciones, a las candidatas mujeres les ponen unas cosas terribles. Y eso, o sea, hay personas que no tienen las herramientas suficientes para gestionar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, quizá tú es como que, pinches morros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos atacaron a nosotros, gente. Y yo me sentí terrible. O sea, yo sí estaba así que al borde de... Y hay gente que se mata, ¿sabes? O sea, creo que es un tema que sí es delicado. Sí. Que no te podría decir como, bueno, la solución es esta. Porque tampoco creo que la solución sea justo quitarnos la libertad de expresión. Porque, pues, no. Uh-huh. Estaremos violando otro derecho. Pero sí es algo delicado. O sea, yo sí lo diría así. Sí, no, es delicado y es delicado que la gente se mate y tal. Uh-huh. Es delicado también que no podamos decir que la gente se mate. Ese es mi problema. Sí, ¿no? que está sucediendo. Pero es que se vuelve ya un polo, ¿no? O sea, Ajá. ya no puedes hablar de suicidio cuando es un problema que hay que atacar, ¿no? O sea, Ajá. no atacar el problema del suicidio, Y es sino que las causas del suicidio. Los efectos, ajá. El efecto es el suicidio. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Sí. Y es que para mí el problema es que se ve invadido por una postura ideológica en la que, bajo el entendido de lo del sentido común de repetir cosas, se cree que el performance repetido va a influir en cómo la sociedad hace las cosas. Es decir, si yo pongo muchos asesinatos en la tele, la gente se va a volver asesina. Y eso es estúpido para mí. El sentido común siempre lo crea la sociedad. Uh-huh. Pero existen, creo, gente que tiene el control de los medios. Y esa gente que tiene el control de los medios tiene lo que Pau ya mencionó como el poder, ¿no? Y la gente, por alguna extraña razón, en lugar de decir, no me dejaste decir esto, me salgo de tu red, vuelve 3 días después de su suspensión y pone lo mismo. O sea, también es muy ingenuo de las personas esperar algo bueno, ¿no? O sea, es un poco ingenuo, incluso también en nuestro ejemplo, por ejemplo. No haber pensado antes que nos pueden haber atacado. O sea, es como no entender cómo funcionan, ¿no? Y dices, bueno, a ti no te hubiera afectado, pero a mí sí me afectó. Pues sí, esa es también otra cuestión, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar la gente. Uh-huh, y otra cosa, estábamos hablando, David y yo, fuera de cámara, sobre la canción de Chris Cornell, sobre Sé tú mismo, ¿no? Y decíamos, qué ingenuo de Chris Cornell. O sea, en verdad, ese Sé tú mismo puede sonar muy bonito, como no dejes que la sociedad te diga cómo debes de ser, por un lado, y por otro lado es, ¿qué tal que tú mismo eres un bully? Tú mismo eres un pederasta. Sí, un montón de cosas. Sí. Ajá, o sea, cosas muy horribles. Sí. Y entonces escucha la canción de Chris Cornell, Sé tú mismo, no dejes que te digan qué hacer. Bueno, voy a ser yo mismo. Como que yo lo veo un poco así en las redes sociales, ¿no? O sea, estamos esperando que la gente tenga libertad de expresión y sean ellas mismas, pero qué tal que si ellas mismas no son las mejores personas. O sea, está difícil. Sí, yo también como que estoy en la mitad, porque, o sea, poniendo como ejemplos, por ejemplo, cuando empezó todo este problema de... Cuando estaban bloqueando la migración en Europa, ¿no? Que de repente pues aparecía gente ahogada, ¿no? Así en las costas de ciudades muy turísticas y todo esto. También, obviamente, había muchos videos de la gente, pues como reportando casi todo este como éxodo que estaban haciendo por lo que se estaba viviendo, ¿no? La violencia, o sea, las guerras que estaban teniendo, ¿no? Y una de las plataformas que se usaba era YouTube, ¿no? Y subían estos videos como reportajes, pues, de esto es lo que está pasando y por eso la gente está oyendo y por eso la gente se está ahogando, ¿no? Para darlo a conocer. Y entonces, o sea, yo que he pasado la mayor parte de mi vida en internet, yo he visto cosas horribles en internet. Yo viví el internet sin censura, gente. Yo he visto cómo se muere la gente, así, sin nada de censura. A edad muy temprana, y no estoy segura de qué tan bien me hizo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que pasó con estos videos de, pues sí, de gente, o sea, luchando por su vida, o violencia, o gente que, o sea, a lo mejor le ponían como una mancha donde se había muerto alguien, pero
a la gente le incomodó muchísimo, ¿no? Y dijo, yo no quiero estar viendo esto. Entonces empezaron a reportar esos videos que eran un reportaje de la situación. Y entonces YouTube dijo, ¿sabes qué? Pues la neta no, ya no vas a subir esos videos. Y ese fue uno de los problemas porque también la supuesta razón también, eso es lo que dijo YouTube, ¿no? Pero la supuesta razón por la que se cambió de revisar de personas a que lo revisaban algoritmo era porque personas tenían que ver cómo se moría gente, ¿no? Y entonces... Sí, se traumaban. Cosas horribles. O sea, horrible. Y entonces, como que llegó este punto donde no se podía pasar, en el que la gente que hacía esos reportajes empezó a quejar porque dijo, pero es que esta es la manera en la que, o sea, mis medios de comunicación de mi país están bloqueados, no tengo acceso a los medios de otros países y YouTube ahora me está bloqueando todos mis videos. Y si no me los bloquea, como que me está haciendo que no aparezca en las búsquedas, ¿no? Shadowban. Exacto. Entonces, o sea, entiendo los dos lados. Entiendo como el derecho que... Si tú no quieres que te incomoden las cosas, o sea, si tú no quieres ver lenguaje de odio, no quieres ver destrucción, porque te causa algo horrible, pues sí, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Deberías de poder entrar a internet y no ver eso, ¿no? Pero de la misma manera, el internet es o era la herramienta, ¿no? Me están bloqueando este reportaje de cómo se están matando niños y niñas y cómo están sacando a niñas de la escuela y o las matan porque quieren entrar a la secundaria. Y entonces, como nadie lo quiere ver, porque es algo incómodo de ver y es algo horrible de ver, pues entonces ya nadie lo ve, entonces ya nadie lo cree, ¿no? Uh-huh. Es más difícil que alguien me lo crea, porque como dices, ¿no? La imagen, la importancia de la imagen. Esa sociedad que nos dice que es esto que está, es justo ese ejemplo, ¿no? Reportar. Esto ya reportado 20 veces, esto no sirve. Sí, pero él te está contando lo que está pasando allá. Y si no tenemos las imágenes van a decir, no es cierto, güey, es una invención. ¿Por qué la gente no puede tener ese criterio? ¿Por qué se queda en el plano de la imitatio? ¿Por qué si la gente... Si tres de nosotros decimos, tienes que ver irreversible? ¿Por qué el cuarto tiene que ver irreversible? Simón. No, pero ¿por qué el cuarto está condicionado a que le guste irreversible? ¿Sí ves? Es que está culero, ¿no? Como que llegar con todos tus compas emociones y la neta me cago tu película. Yo sí lo hago. ¿Sabes con qué me pasó con Game of Thrones? Ah, claro. Sí. Toda la pinche gatería diciendo, no mames, Game of Thrones. Vi pinches 3 temporadas y dije, ¿qué vergas estoy haciendo con mi vida con esta serie mal escrita? Diálogos culeros. Hay un café en la mesa. Se pasaron. La sustancia. Esa no la vi, fíjate. No, yo a mí sí si a mí 5 personas... Tengo un video al respecto. Vayan a verlo. También. Sí, vayan a ver ese video. Si hay 5 personas que me dicen que algo está bueno, yo tengo que ser la 6ª persona. Ya. Y decir que no está bueno. Ahora dices, bueno, esto es algo muy Contreras. Naturalmente que voy a ver, ¿no? Es que eres único y efervescente. Esa es la otra cosa. Porque no hay criterio. Si yo voy y digo, güey, One Piece vale verga, vi 5 episodios y no aguante más. No, güey, es que como le gusta a mucha gente y quiere ser único, güey. O como la gente que decía, ¿te acuerdas? ¿Soy la única persona a la que no le gusta Star Wars o qué? No. El pedo es que si 5 personas, y esto es un tip para ustedes, gente, si quieren ser más o menos pensantes. Si hay 5 personas que dicen esto es bueno, ustedes tienen que ver críticamente eso que es bueno. Es como la labor de la 6ª persona. Ir a ver si sí es cierto que está bueno. Y si está bueno, está bueno. No tiene nada que ver con ser único y diferente, güey. Pero, vamos, hay que ir a ver si sí está bueno y no ir, esto lo están viendo todos mis amigos que hacen lo mismo que yo y piensan como yo y por eso somos muy amigos. Sí, otra cosa de las redes sociales es que como que, bueno, o sea, en mi caso, por ejemplo, es como, ya no puedes hacer nada, ¿no? O sea, no hay manera en que hagas algo sin que pienses en lo que dice toda la gente. Bueno, a mí no o sea, ya no puedo usar skinny jeans porque ahora ya viste que 1000 personas dicen que los skinny jeans son tal. Ya no puedes pintar el cabello porque dicen 1000 personas que el cabello de tal cosa es tal. Entonces, aunque yo
personalmente no hago caso a esas cosas porque aunque por más quiera que me guste algo que le gusta a todos, no me gusta o sí, o sea, como que mis gustos son muy específicos, puede que le gusten a todos, nice, si no le gusta a todos, nice también, ¿no? Pero eso no quita que yo lo piense, o sea, que yo lo recuerde y que yo lo tenga en la cabeza. Así como el cabello de color, por ejemplo, ahorita, que es muy evidente. Que yo lo tenga en mi cabeza y lo que se dice de la gente que tiene el cabello pintado. Es como... Ya piensas todo el tiempo en lo que dicen las personas, hay una, ¿no? Presión. Ya no hay forma de que tú solo puedas hacer un acto sin pensar en lo que 1000 personas ya lo pensaron o ya juzgaron al respecto, ¿no? Y antes, sin redes sociales, era como, pues, me voy a comprar esta playera de Disneylandia, ¿no? Y me gusta y está nice. Y ya quizás se reían de ti o no, pero tú como las personas cercanas a ti, ¿no? Y ahora no son las personas cercanas a ti, sino como 1,000 millones de personas. Sí. Y es como una forma muy extraña. Creo que ya lo habíamos hablado, creo que en el episodio de Sherezade. Que justamente las personas que vivieron o que ya nacieron con redes sociales, su manera de percibir la realidad y de juzgar un montón de cosas es muy distinta a nosotros que vivimos al menos una mitad de nuestra vida sin las redes sociales. Sabemos que fue ponerte a la playa de Disneylandia sin ninguna presión detrás. Mientras que las personas que ya tienen redes sociales no saben qué es eso. No saben que no pensar más allá de eso, ¿no? Es muy raro. Y no habíamos relacionado eso con algo que me había contado Pau, que los jóvenes no postean. Ajá, exacto. Y quizá tiene mucho que ver con eso, güey. Totalmente, o sea, que ya no salen sus rostros. Ajá. O sea, que hacen historias, pero no hacen post como antes se hacía. Es que es un poco lo que digo, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, la chaviza, la chapiza, no postea nada porque justo han tenido experiencias de buleo, de doxeo, de funas. Entonces, pues sí, siempre lo mejor es como el anonimato y bueno, sí, yo tengo muchos compas muy jóvenes y a mí me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, porque yo subo así de que me gustó el muñequito, lo subo, ¿no? Y ellos no son así y me intrigaba mucho. Yo decía, ¿será una postura política? ¿Qué pedo? ¿O estética? O ajá. Y no, y me decían... Salud mental. Pues sí, o sea, eso sí. Ajá, o sea, sí tiene mucho que ver. Es decir, nos dicen que... Por ejemplo, yo no quiero molestar a nadie, ¿no? Nunca. Pero mucha gente, amigos y amigas de la Pau, piensan que yo soy de derechas. Porque han creído, que justo lo que decías, que si haces una cosa, eres parte de esa cosa. Y una cosa de las pugnas acá es, yo me puedo agarrar de las greñas con Pau y con la Cas. Con Ámbar no tanto, porque somos de rancho los dos. Pero me puedo agarrar en temas filosóficos y al final cacharnos que estamos diciendo lo mismo. Con un caminito diferente. Como nuestra definición de sentido común. Como la definición de sentido común. Los tres dijimos lo mismo. Y entonces la casa Cuba Santo Tomás. Paula lo respondió sociológicamente. Yo dije con el fuego que te quema. Es lo mismo. Y es lo mismo, ¿sí ve? Fíjate que... Yo más bien, eso por ejemplo, ¿no? Que de pronto me llegan o que me mandan mensajes aquí. Güey, tú eres tal. Yo no soy tal. Tú, como te has inmiscuido en ese sentido común de que las personas tienen que ser una cosa, porque eso es un poco algo de lo que quería tratar, es cómo estamos obligados a ser una cosa. Y cómo tenemos que ser un individuo que además podemos pensar un montón de cosas diferentes. Yo tengo un pensamiento diferente al de Pau respecto a tener armas, por ejemplo. ¿No? Y ninguno de los dos queremos matar a nadie. Pero si tú vienes y me dices, por ejemplo, una estadística que se usa mucho. Muchas de las muertes en las escuelas son de tiroteo, el tal porcentaje. Así, güey. ¿Cuántos porcentajes es suicidio, güey, que se cuenta como tiroteo legalmente, güey? Pero yo voy a ver más allá de tu simplista regla, ¿no? Como ese tipo de cosas que hacen que pareciera que uno se va más a un lado que otro. Ponerte una camisa de Dragon Ball y que la gente piensa que eres otaku. No, güey, sí me baño. Ese sí está fuerte. No, güey, sí me baño. Pues sí. O sea, como una cosa, quiero decir, una cosa te vuelve algo. Pues es que siento que es
yo creo que eso se da, o sea, sí entiendo que está mal, ¿no? Pero creo que se da por el hecho de querer, como, entre más simple la cosa, más fácil es de entender, ¿no? Entonces es más fácil etiquetarte de cierta manera para saber cómo tratarte, cómo lidiar contigo, si me caes bien, me caes mal, ¿no? Y entonces, que aparte es contraproducente, ¿no? Porque, digo, es contradictorio, porque estamos mucho en esta época de libertad, pero cada vez nos ponemos más etiquetas, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, un poco chévere lo hablo también. Ajá, ¿no? También. Por ejemplo, yo, así personalmente, puedo leer mucho y saber de muchos temas, pero a mí me gusta Grey's Anatomy, güey, ¿no? Me gusta Game of Thrones, me gustaba, ¿no? Y como que siento que a veces dicen así como, no, eso no va, no va, no. O eres una o eres otra. Uh-huh. Pero es justo lo que dices, ¿no? O sea, no es como que seamos, y también lo hemos tratado mucho, también Pablo ha dicho, como no es, o sea, la etiqueta te restringe y no es como que te engloba, ¿no? O sea, porque incluso puedes cambiar de opinión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, habrá alguna vez que sí. Sí, te voltea banderas como sí, Mark Zuckerberg. ¿no? Si estás como en algo extremista y de repente dices, ¿sabes qué? Ya no, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, como que siento que ese hecho de ponerle una etiqueta a alguien que ni siquiera se ponga él o ella una etiqueta, ¿no? Sino que es como para intentar comprenderlo y categorizarlo muy aristotélicamente en algún lado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me pasa, por ejemplo, con el reggaetón, y lo hemos hablado mucho, ¿no? Cuando yo era joven y bello, el intelectual no escuchaba reggaetón, ¿no? Ajá. Y ahora veo que el reggaetón es un must si te crees intelectual. Y para mí choca, ¿no? Es como, ¿cómo eres filósofa y estás escuchando Bad Bunny, ¿no? Uh-huh. Y luego entiendes que ya, pues ya el esnovismo se acabó, güey, ¿no? Es que no es excluyente. El esnovismo ya no funciona así, güey. Entonces te toca hacer un trabajo que es el que no hacen del otro lado. Te toca hacer un trabajo. No, te toca hacer un trabajo sí. Para aceptar que ya el esnovismo se acabó, ya no es excluyente. Y a mí me molestaba mucho, porque yo me acuerdo, y lo conté alguna vez en el episodio donde me decían, ¿cómo puedes ser clasista y escuchar a Tupac, no? Y así como, bueno, Tupac es poesía. Yo tenía una respuesta inmediata. Bad Bunny no es poesía. Si te gusta la literatura, pues deberías odiar a Bad Bunny, ¿no? Pero, como que no, ya no funciona así. Entonces tienes que hacer un doble trabajo donde tienes que abrir tu criterio y ver que la gente ahora tiene mal gusto. Pero, o sea, pasamos de un esnovismo que es el aparentar algo a otra cosa que quizá no es esnovismo porque no se relaciona con el intelectualismo. Ajá, pero al final sí es una especie de condicionamiento dado por lo que decía. Uh-huh. Tú estás pensando en lo que te podrían decir en 1,000,000 personas, ¿no? O lo que la gente dice sobre eso. Uh-huh. Entonces, a lo que me lleva a la pregunta de si el sentido común es negativo o es positivo. Para mí, como dije, yo Cassandra civil, Cassandra tipo, para mí el sentido común era algo positivo, era relacionarlo con algo de sobrevivencia, pero que no cambia, como una regla establecida hacia lo positivo. Entonces, ese es sentido común. Ver a los dos lados cuando cruzas la calle. Es sentido común no tocar fuego. Es sentido común, no sé, no emborracharte y manejar. Uh-huh. Para mí eso era el sentido común. Y era positivo el sentido común. Pero como lo hemos estado hablando, parecería que de cierta manera ¿hasta dónde es negativo o positivo? Pau ya me hizo un gesto, así que tengo una pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo dura el sentido común? ¿Dura? ¿Cuánto tiempo dura? Hablando de que... Hablando de que, por ejemplo, en la Alemania nazi el sentido común era odiar a los judíos. Ahí todavía no se acaba. Oye. Hablando de que es un condicionamiento social, el sentido común. ¿Cuánto tiempo dura? ¿O qué hace que se genere esa ruptura? Y creo que Pau tiene respuesta a las dos cosas. Ándale. O sea, es que creo yo que tal cual, o sea, pegándome a mi definición de sentido común, el sentido común es como la racionalidad. O sea, como decíamos, es un tipo de conocimiento. O bueno, un tipo de proceso cognitivo, si lo queremos ver así. Entonces, para mí,
no tiene tal cual una cualidad buena o mala. Para mí está y ya, ¿no? O sea, es que tiene como estas dualidades. O sea, sí es coercitiva, pero también te salva el pellejo, ¿sabes? Entonces, ajá, o sea, para mí en ese sentido, o sea, no es como que no debería de existir el sentido común. No, o sea, sí debería de existir, porque si no, pues, o sea, sí, en contextos específicos como los que decíamos de Hitler y tal, el sentido común era esto de odiar al enemigo y tal. En ese contexto creo yo que pues definitivamente pues no fue algo, digamos que algo chido, ¿no? O sea, sí tuvo consecuencias muy terribles, muy no deseables, pues, pero que al final va a existir. O sea, creo yo que mientras vive el ser humano en sociedad va a existir y va a estar ahí. Sí, es como inherente, ¿no? Ajá, inherente. Sí, es un fenómeno, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿hasta qué punto vamos a escuchar el sentido común? Es que no lo escuchamos, yo creo. Lo vivimos y ya. Y ya. Por eso es que es importante hablarlo. Porque está la parte negativa del sentido común. Sí, o sea, yo lo veo también apegándome a mi definición. Yo decía que era práctico o pragmático en el sentido de que, o sea, incluso como que te evita analizar a profundidad, en tanto que es como que, bueno, pues haces vínculos inmediatos respecto a lo que has visto, has escuchado, has repetido. Entonces es como, pues así es. Entonces, eso pues sí, comparado por ejemplo al conocimiento científico, pues sí es un poco inmediato, ¿no? Creo yo que sí justamente podríamos evitar caer en consecuencias terribles como justo la Segunda Guerra Mundial o tal, si tuviéramos como este filtro crítico, ¿no? Yeah. Pero no es per se malo, creo yo, el sentido común. Sí, una cosa que es a donde quería llegar y ya no alcanzamos a llegar, era justo eso, que es el sentido común es malo. Yo sí lo creo. No en lo práctico, pero es que yo lo divido en dos. O sea, para mí está el sentido común. Ese, que necesitamos que... Creo que ya que lo dijiste, pensé en una palabra que es la prudencia. ¿No? El sentido común es la prudencia. Sabes que no tienes que decir algo en cierto sentido. Sabes cómo tienes que portarte en un funeral. ¿No? Hoy se murió alguien. Y aún así hay gente que hace chistes en los funerales. ¿No? Y ahí la gente se pone así como... Uy, ¿por qué se está riendo? Respeten. La prudencia. Y ese no lo podemos dejar. Y ese está siempre con nosotros. Pero está el otro sentido común. Que es el que nos vuelve inauténticos. ¿Sí? En el sentido filosófico. Heideggeriano, totalmente. Filosófico más que heideggeriano. Cioranístico también, si se quiere. Pensando que no existe la naturaleza humana. Vayan a ver ese video. Pensando que no existe el alma. Y que, como dice Cioran, es una anomalía. Nos prohíbe pensar. Porque lo que tenemos a la mano es la información que ya sabemos. El sentido común es López Dóriga diciendo las noticias todas las noches y toda la familia escuchando antes de que salga Eugenio Derbez todos los miércoles. ¿Sí? Hacer el mismo chiste una y otra vez con distinta ropa. Para mí eso, cuando nos dicen tienes que ver One Piece, tienes que ver One Piece, One Piece, y entonces o no te dicen que tienes que ver One Piece y vas a una tienda, vas a Miniso y tiene toda una línea de One Piece ya, y luego vas a Dax y tiene una línea de perfumes de One Piece, y luego llegas a la casa de tu familia y tienen muñequitos de One Piece, y vas a un bazar de arte y hay pinturas de One Piece, y es cuando tienes que preguntarte, ¿tengo que ver One Piece? En el sentido crítico, no en el de tal vez debería haber One Piece. En los dos. Tal vez debería haber One Piece, pero debería verlo críticamente. Porque si le gusta a tanta gente, o está muy cabrón, o es Bad Bunny. ¿Sabes? Sí, justo. Ajá. O sea, ¿cómo decidimos cuándo es calidad y cuándo es presión? ¿Cómo decidimos cuándo nos han puesto tanto una canción en todos lados? ¿Cuándo es cantidad y cuánto cualidad? Por una cuestión mediática que nos surge vender. Y si solo las disqueras posicionan música, ¿por qué solo esa música sale? ¿No? Un poco por eso nació la música independiente, ¿no? Porque las disqueras estaban
propagando una sola música. Sí, justo. Yo estoy pensando en dos posturas o dos autores. Uh-huh. Séneca y Aristóteles. Qué sorpresa, amigos. Oye, ahora sí me sorprendió. Wow. ¿No? Pero bueno, esperen, sí está justificado. En Aristóteles tenemos el hoi polloi, la mayoría, los muchos. Para él era importante tomar en cuenta la percepción o las ideas de lo que se ha dicho de la mayoría. Por ejemplo, vamos a hablar de Fisis. Vamos a hablar del fenómeno del tiempo. La mayoría ha dicho tal. Los sabios han dicho tal. Los científicos o los físicos han dicho tal. Entonces hace como esa recopilación de todo lo que han dicho todos para ver que sí y que no, ¿no? Ese es como su sentido, su forma dialéctica en Aristóteles. Uh-huh. Y él sí tomaba en cuenta el hoi polloi, la mayoría. Y decía, bueno, si tantos lo dicen, debe haber algo ahí de verdad, ¿no? Sí, algo de bueno, algo de sabiduría. Uh-huh. O lo que decías tú al principio. Esta proposición es ya el recorrido histórico de todo lo que se vivió antes. Entonces debe tener algo de sabiduría. Y lo tomaba en cuenta. Y Séneca, en cambio, dice, si le gustas a la mayoría, debe haber algo mal ahí. Porque está mal ahí. Algo. Si le caes bien a todo el mundo, algo mal debe haber ahí. Fíjate bien porque le caes bien a todo el mundo. Fíjate bien porque a todos les gusta una cosa. Algo debe estar mal ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se puede ver en estos dos extremos, como dices, ¿no? Uh-huh. Y creo que ambos son posibles. O sea, lo que yo creo, porque luego, como eso, ¿no? Es que quieres ser especial. No, güey. A veces que le guste a todo el mundo es bueno. Sí. A veces está raro. No hay tanta, tú sabrás más, no habría tanta ciencia ficción que dicta que todos van para el mismo lado y hay alguien que dice, espera, esto tiene que cambiar, ¿no? Porque nadie tiene sentimientos aquí, ¿no? Y el héroe es ese que es diferente, pues, ¿no? ¿Cuál es medio cursi? Sí, es. Por eso la ciencia ficción. Pero a la gente le gusta el cursi. Pero también es algo que pasa. También. Pero bueno. Lo que digo es, ¿qué tanto somos auténticos por nuestras elecciones? ¿O qué tanto somos hijos del sentido común impuesto por nuestras mismas elecciones? Porque elegir lo que dicta el sentido común también es una cuestión de libertad y elección, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la estamos eligiendo. Vamos a sentarnos a ver esa última temporada de Game of Thrones que todo el mundo ha dicho que es mala, ¿no? Vamos a sentarnos a ver. Me senté a verla. Sí, pues también ya habías visto todo lo anterior, güey. Porque o sea, yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar esto sin terminar. Yo no sé qué fue lo último que vi, lo de la puerta, creo. Creo que eso fue, ¿no fue cuarta temporada? No, tercera temporada. Tercera temporada ya. Y es eso como, dices, en algún momento... Que es un poco, esto es, no quiero sonar como, no quiero que suene a parodia, pero sí sientes un empoderamiento cuando dices, nah, güey, alguien me está haciendo hacer esto y yo no quiero eso, güey. Y yo creo que es algo que hay que luchar por ser, es ese al que no le dicen que hay que ver, que hay que leer, que hay que pensar, a quién hay que seguir, a quién hay que alabar. Si tú vienes y me dices, Chainbound, muy buena en esta última semana, yo te voy a preguntar por qué. Y no voy a ver como todas las historias de todos mis compas posteando a Chainbound. Magnífica. Te lo sigo, güey. Ahora eres experto en política exterior. En fin, eso, ¿no? Pero sí, es un poco algo a donde quería llegar, como a dónde funciona con la libertad, pero me gustó los temas que tratamos. Y pues nos excedimos de tiempo, gente. Por eso les digo, empecé con el tiempo y termino con el tiempo. Nomás digo. La gente se prende y luego ya no cuenta el tiempo. Pau. ¿Qué está Sálvanos de esto. Sálvame del olvido. Rolón. Pues no voy a salvar a nadie. Estamos juntos en esto. Vamos todos al hoyo. La orquesta del Titanic. Vamos todos allá. Somos la orquesta del Titanic. Sí somos. No, pues no sé, pinche humano, es cierto. Tenía que decirse. Tenía que decirse, hashtag. Pues no, gracias si llegaron hasta acá. Fue un tema pesado. Se sabía. Se sabía, sí. Sí, yo desde un principio
supuse que iba a haber como estas cuestiones, ¿no? O sea, justo como estas dos tipologías que yo podría como identificar principales, ¿no? Que es como estos ejes de conducta, como pues sí, ideas y valores y tal consensuados que nos dicen cómo actuar o cómo no actuar. Y este otro que es como que más impositivo en tanto que pues puede ser negativo, ¿no? Y no sé, es complejo. La sociedad es compleja, la vida es compleja. Chale. Hashtag chale. Concuerdo completamente. Pero bueno, ahí si ustedes tienen otra definición, o si hubo algo que no les gustó, que Por no están de favor. acuerdo, por favor, déjenlo acá abajito. Y pues muchas gracias. Gracias. Y gracias allá. Sí, chale es el mejor resumen. Simón. Pero de la vida. Chale. Y sí, Chale. creo que cuando me toca a mí como dirigir la discusión, siempre se me olvida decirles, no tienen que estar de acuerdo. Y está bien que lo digan. Pero así como lo decimos nosotros, díganlo ustedes ahí abajo. ¿Vale? Bien justificado, bien muchachos, justificado, bien desarrollado, bien leído, así, bien- con... Así. No, nada más tan mal. Pues sí, pero Tan mal, pues está sí, bien, pero ¿eso todos qué? estamos mal. Tú estás mal por poner tan mal. O sea, eso es la onda. Tan mal sí, porque... por cierto. Ajá. Ah, sí, Yo perdón. quería decir que a mí sí me gusta Bad Bunny. Gran disco, el último. Y ya al rato nos agarramos del chongo. No pasa nada. Sí, sí. ¿La de baile inolvidable? Uf. No, pero ahí yo sí tengo que ser ahí muy específico. Mudanza, uf. Sí tengo que ser muy puntual. La Pau escucha mucha música. De toda la música. Y ahí es diferente que cuando alguien se quiere dar un baño de barrio siendo especial, aunque... ¿no? Que alguien con privilegio diga, ay, me encanta el reggaetón desde Houston en mi beca doctoral. Sácate la Ay, cabeza es del que culo. eso es otro tema, muchachos. Sácate la Porque ahí cabeza yo del me culo. pongo a discutir y decir... Yo no les creo. ¿Qué tal que en verdad le gusta? De verdad se pone a bailar y ya. Está muy Quizá bien, está muy bien. Lo molesto es que se ponga a enaltecerlo y decir, ya, a mí me gusta Ajá, el eso, reggaetón", es ¿no? eso. Porque Puede que le guste y está bien. Claro a que ustedes puede que les le gusta guste. el reggaetón y está bien. Pero pues tampoco nosotros andamos de snobs por ahí. Nomás digo. Ah, no, ya no. O sea, cuando tú ves a la gente que se da un taco y luego se da esos baños de pueblo, a mí, Peso Pluma, por ejemplo, es otro. Ay, güey, tú no, cállate los hocico, güey. ¿La de O Lady sea, Gaga? ¿no? En fin, eso. Sí quiero aclarar eso. Ya. O sea, le voy a seguir dando carrilla por escuchar mala música, pero Sí. pues escucha de todo, pues ahí que, ¿no? Sí, ¿Qué va a pasar? No. En fin, si les gusta Bad Bunny, también póngale ahí, Bad Bunny me encanta. Y ¿La eso, Café y eso, con Ron? y eso nos ayuda. A mí me gusta una canción de Bad Bunny. ¿Así? Sí. Hay una canción de Bad Bunny que cuando la canta el güey cuando está dormido. O sea, no hace nada de ruido. Está así. Oh. Cas. Bueno, pues... sí, estuvo denso. Vamos con buena racha. Empezamos con la naturaleza humana. ¿Existe o no? El primer episodio del año. Segundo episodio, ¿vamos bien? Vamos bien. Al menos somos sinceros. Al menos hemos dicho, va pesado aquí y acaba Sí, pesado, bueno, muchachos. Ya acaba pesado. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Bienvenidos los nuevos escuchas. Qué bueno que andan por acá. Espero que han llegado hasta acá. Y claro que sí. Nos va a gustar escucharlos, sus opiniones, sus justificaciones, desarrollado, Cita textual. cita textual. Referencia en pie de comentario. Formato Y bueno, APA. Formato gracias. APA. O Chicago, si quieren. MLA. Bueno, y bueno, gracias. Ha sido un gusto. Sí, de verdad, si llegaron Adiós. hasta acá, avísenos si llegaron hasta acá. Simón. Eso estaría bueno. Examen. A ver, Examen. Un premio. Le vamos a mandar un examen en Contéstale a 3 mensaje preguntas. privado. Ajá. contesta la trivia. Ajá. Ámbar. Pues muchas gracias a todos los nuevos escuchas, los viejos escuchas, los que han estado aquí desde el principio. Yo creo que todos son, o sea, la autenticidad no depende de tus gustos. Yo creo que la autenticidad ya la tienes. Y si lo tuyo es ser un mimo, pues está bien. Sé un buen mimo. Y... El mejor mimo. El El mejor. mío. Pero sí, o sea, yo entiendo. Creo, o sea, yo no estoy diciendo que ay, no, o sea, sí hay que tener el pensamiento crítico, creo que es muy importante. Pero como les dije hace rato, o sea, yo no creo que porque le guste a todos, necesariamente, o sea, sí, cuestiónatelo, pero pues si al final sí te gusta, te Eso gustó. es lo que yo dije. Sí, exacto, Ujú. exacto, yo estoy de acuerdo Ujú. con la vida en eso. ¿Te gustó? ¿Te y gustó? ya. ¿Te gustó? Sí, ¿no? Sí.
Pero que o sea, que te guste. Es como cuando... Ajá, sí. Es como cuando te enamoras de una persona fea, ¿no? O sea, historia de mi vida, bro. como que quieres esconder a la persona. Sí, a ver, enséñame una foto y estás Entonces ahí. digo, diciendo, deja encuentro una. Deja encuentro Se una. vea muy No, bien, no se vea gente. tan mal. Porque eso Está es feo y es lo el sentido amas. común, exacto. Está feo, güey. Es mi neta, novio. Está feo. Muéstralo. Todos aquí saben que a mí me gusta la gente no. fea. Entonces no hay pedo, güey. Escuchen lo que quieran, ¿ok? No hay pedo. Sí, no, es que hay un malentendido. Y es que es un malentendido, güey. Porque cuando yo digo, no, güey. Sí, puede estar raro que le guste Sí, mucho. yo La entiendo. gente piensa, no, güey, es que tú quieres ser especial. No, güey, no. Yo entiendo. Velo críticamente. Simón. Si te gusta, te gusta. Yo nada más lo digo por la gente que sintió eso. O sea, aquí estamos diciendo que si te gustó, te gustó. ¿Te gusta un feo? Y ¿Te está gusta un feo? bien. Y si te gusta Bad Bunny, si te gusta Game of Thrones, está bien. Pero en serio, ¿no? Porque a todo el mundo le Ajá, gusta Bad Bunny y Simón. son Eso. intelectuales y les gusta Bad Y lo más, Bunny. lo que yo, Eso es lo con que lo yo que quería quiero acabar decir. y lo que yo creo que es más importante, sean sinceros con ustedes mismos. Decir, la neta no me gustó, güey. ¿No? Aunque a veces... Pero no, con los otros también. Es que a veces les da penita. Eso es lo que a mí me pesa de la gente. ¿La penita? Que no diga, güey, ¿sabes qué? Está en culero tu Pues gusto, sí, pero güey. ¿sabes ¿Qué cómo pedo? llegas a eso, güey? Y a No. decir, no, es que la neta Game of Thrones me terminó cagando. Siendo honesto contigo mismo primero. Por eso sí, eso. Sé honesto contigo. Y Ya yo, después con los demás también. yo estoy de acuerdo contigo con que los gustos no hacen tu autenticidad. Simón. Pero sí la elección de ellos. Sí. Tú dices, bueno, eso. si eres mimo, sé un mimo. Pero que no te digan que seas un mimo, pues es lo que yo digo. O sea, puedes ser un buen mimo. Pero Ya si, perdimos a Po. si te dicen que seas un mimo, entonces no seas un mimo, pues ese es mi punto. sí, man. No que no puedas ser un mimo. O sea, ¿no? Sí, Eso. concuerdo. La autenticidad es que la elección sea tuya. Eso es lo que- Simón. Y ya, eso. Pero realmente es tu elección. Si llegaste hasta aquí, que llegaras porque tú decidiste. Y ya, Simón. eso. Adiós.